Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del nivel de conocimiento, ¿no? Digamos que otro elemento es este precisamente. A ver, ya le- nivel de conocimiento. Este es otro de los elementos que son, digamos, importantes, que se debe analizar desde esta visión tripartita. Y es que el derecho tiene una definición específica, depende del nivel de conocimiento que se utilice. Entonces, aquí hay dos niveles de conocimiento. Ya. El uno es el positivo y el otro es el fáctico. Fíjense ustedes, ¿no? Digamos que la una, digamos, a ver, espera, es que ya les puse mal, ¿ya? Y el otro es el filosófico, ya. Les coloqué mal. Lo que pasa es que cuando hablamos nosotros de lo positivo o fáctico, nosotros nos estamos dando cuenta de cómo es el derecho en la realidad. Derecho en la realidad. Entonces aquí, cuando hablamos del positivo o fáctico, hablamos de lo que en filosofía se llama del ser, el ser, ¿ya? Del ser hablamos. Y en lo filosófico, por lo general, hablamos del deber ser, ¿ya? Del deber ser. Entonces hay estos dos elementos, ¿no? Em, ¿Cómo debería ser el derecho frente a lo que el derecho es? Entonces aquí, digamos que estas dos perspectivas siempre están de la mano, porque cuando nosotros nos referimos al derecho positivo fáctico y hablamos de una definición, aquí se asienta el conjunto de normas jurídicas. Pero cuando hablamos del deber ser, aquí hablamos de la ciencia del derecho o ciencias jurídicas. Entonces, dependiendo del nivel de conocimiento al que nos estamos refiriendo, la definición se va a anclar sobre lo fáctico o positivo y sobre, digamos, lo filosófico, la dimensión filosófica, que era la que les planteaba. Porque para nosotros digamos, desde el punto de vista filosófico, epistemológico, de hecho, nosotros lo que vemos es esencialmente cómo debería ser una sociedad ideal, ¿no? Donde nadie se pelea, donde todas las cosas son armónicas, donde todas las instituciones funcionan. Y entonces eso tiene que ver, ¿no? Ahí hay varios ejemplos de cómo uno, eh, digamos, empata las cosas. Entonces uno dice, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Para ser súper pragmático, un ejemplo súper pragmático. Yo digo, por ejemplo, saben que para obtener un pasaporte, ¿ya? Para obtener un pasaporte, de acuerdo a la normativa nacional, vamos a hacer que esa persona se demore 2 horas en obtener el pasaporte. Entonces, por ley voy a poner que el proceso de pasaporte tiene que ser tomando una cita, voy a acudir digamos, a la dependencia de la Cancillería que corresponde a la emisión de pasaportes, voy a tomarme una foto, voy a llevar una copia de mi cédula, o voy a llevar mi cédula original, me voy a presentar ahí, voy a contestar algunas preguntas, ¿no? Voy a seguir un procedimiento, voy a pagar una tasa y finalmente, después de todo el procedimiento, me van a dar un pasaporte en un periodo comprendido en 2 horas. Es eh, digamos, ese es el deber ser. Entonces, en teoría, toda persona que llega a la Cancillería o a la dependencia correspondiente al registro civil va a obtener el documento de identificación personal en 2 horas. Entonces, claro, pago mi tasa en el banco, llevo mi copiecita de la cédula, llevo mi cédula original, estoy presto para que me saquen las huellas digitales, todo digitalizado, que me tomen la foto, o sea,
todo bien, yo estoy todo bien, ¿no? Y todos están, digamos, perfecto para, digamos, para que todo quede maravilloso, ¿no? Eh, pero resulta que el momento en que yo voy a sacar el pasaporte, pues resulta que no hay luz. No hay luz porque hay razonamientos. Y entonces las 2 horas que yo tenía supuestamente previstas ya no se van a cumplir. Y cuando yo llego con mi copia de la cédula, presto para que me tomen las huellas, contestar preguntas, que me tomen las fotos para hacer todo el trámite, resulta que me dicen, no sabe qué, venga mañana, porque no hay luz, no hay cómo hacer el trámite. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Yo tengo una norma, yo tengo una ley que debe cumplirse, pero la condición fáctica, ¿no es cierto? La realidad, el positivismo, hace que no sea factible que se cumpla lo que se estableció normativamente. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Entre lo que debe ser y lo que en realidad es en la práctica. Entonces, ese tipo de elementos son cosas que a veces desde la cosmovisión del quien elabora la ley no tiene en cuenta. Entonces, siempre hay, o sea, siempre hay estas diferencias, ¿no? Cuando uno está, y eso quizás es una cosa bien particular, pero la gente que escribe sobre eso son gente que en realidad aterriza sobre los temas de la ley, o sea, y sobre los temas normativos. Esa es la idea, ¿no? O sea, temas normativos y lo que en realidad termina de pasar, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, em, yo me acuerdo, hace algunos años me invitaron a participar en una discusión. Yo trabajaba en el sector eléctrico y me mandaron de delegado de la institución para la que yo trabajaba a la asamblea a hacer digamos, una asesoría de lo que tendría que ser en ese momento la normativa sobre participación ciudadana. Entonces yo fui como representante del sector eléctrico, habían otros, ¿no? De minería, turismo, de petróleos, así. Entonces estábamos todos reunidos conversando y tal, y había gente de medio ambiente y todos conversábamos y poníamos nuestras opiniones, nuestra experiencia, ¿no? Para decir, bueno, hagamos así la normativa, que diga esto, que diga el otro y tal. Y entonces, claro, cuando nosotros establecimos que, por ejemplo, tenía que hacerse a través de audiencias públicas y presentarse a la gente y que debía ser todo completamente abierto para que la gente conozca los proyectos y todo esto, cuando se conversaba sobre eso, por ejemplo, yo les soy totalmente franco y creo que al resto les pasó lo mismo, los que estamos ahí. A nosotros no se nos pasó por la cabeza que habían localidades en las que no se hablaba español. O sea, aunque no, a veces uno no lo cree, pero la verdad, la parte fáctica supera a la filosofía. Entonces, para todos era correcto, todos estábamos de acuerdo en que había que presentarle a la comunidad el proyecto, explicarle y todo. Lo que nunca nosotros nos dimos cuenta es que había que ir a hablar en quichua o había que ir a hablar digamos, en un dialecto propio de cada pueblo o nacionalidad En indígena. Shuar, Shuar. El shuar. Claro, o sea, eso no caímos en cuenta, nadie cae en cuenta. Entonces quedó así la norma y claro, ¿cuándo te das cuenta? Cuando ya nosotros mismos nos tocó ir a, a socializar. Entonces tú vas a socializar y te encuentras con que nadie te habla español y tú dices, ¿y ahora socializar qué? O sea, no se puede. Necesitas, digamos, contratar gente que maneje el idioma, explicarle a esa persona, a ver si es que entiende, porque no todos son técnicos. O sea, sí hay técnicos en el mundo indígena, hay mucha gente que ha estudiado y que te puede entender muy bien. Y entonces, pero esa persona sabe ese dialecto, también. Entonces, son temitas, ¿no? Y ahí es donde está esta diferenciación, digamos, que planteo.
que es básicamente este nivel de conocimiento. Y finalmente, digamos, tenemos una cuestión asociada al enfoque metodológico, ¿no? Al enfoque de nosotros cómo vamos a finalmente a terminar analizando este tema. Hablemos un poco más de... Doctor, hay algo que quería contarle en Dígame, cuanto a claro. ese tema. Interesante porque la Constitución también reconoce como idiomas oficiales el quichua y el Sí, shuar, me parece. sí, Eh, y actualmente, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todos los procesos para elegir y nombrar a las autoridades de las distintas instituciones de la función de transparencia y otras más, los procesos se los maneja de manera trilingüe, ¿no? Es decir, en estos tres idiomas, ¿no? El castellano, el quichua y el ayllua. Se manejan los tres idiomas, toda la información documental, físicamente, las publicidades, las convocatorias en esos tres idiomas. sí, sí, o sea, es el resultado de la experiencia, ¿no? Eh, claro, hace 20 años, eh, digamos, no se hablaba prácticamente de estos temas, ahora ya se hablan y son cada vez más frecuentes y claro, o sea, la Constitución sí reconoce el shuar y reconoce en realidad otros dialectos, ¿no? No solo el shuar, no solo el quichua, sino en realidad le reconoce como oficial a cualquiera de los dialectos de las nacionalidades indígenas, porque, por ejemplo, el quichua es un idioma que existe principalmente en los pueblos de nacionalidades indígenas de la sierra y de la Amazonía. Pero si ustedes comparan, los dos dialectos son diferentes. Entonces, a veces no se Claro, entienden entre ellos. Y lo mismo hay quichua, que le dicen quechua incluso en el Perú, porque en el Perú la I no existe. Acá en el quichua, en cambio, tienen diferencias con la E. Entonces, el idioma, o sea, la estructura del lenguaje, la lógica es muy parecida, es el mismo idioma, pero, y algunas palabras son parecidas, pero son dialectos distintos. Entonces, claro, de un sitio al otro cambian y tal. Sí, sí, es correcto lo que usted menciona y es el resultado de la experiencia que hemos tenido, realmente, que ya va haciendo que nosotros mismos seamos más, eh, digamos, inclusivo. más inclusivos, exactamente, más inclusivos. Eso básicamente. Bueno. El enfoque metodológico para definir, digamos, al derecho, hay que utilizar un enfoque, ¿no es cierto?, que va a depender de dos elementos básicos, ¿no? El primero de ellos es lo que se llama un realismo verbal, ¿ya? Un realismo verbal. ¿A qué me refiero con realismo verbal? El realismo verbal es un enfoque metodológico que se ha usado desde siempre. Desde Platón y Aristóteles, ¿ya? Y sostiene que las cosas, los objetos, las situaciones, los seres, los fenómenos tienen una sola esencia, ¿ya? Que se obtiene directamente de la naturaleza y de ahí que exista una conexión directa entre el lenguaje y la realidad. Entonces, en esencia, ¿qué significa el realismo verbal? ¿En qué consiste? Consiste en entender que los seres y las cosas tienen una esencia única. Seres y cosas tienen una sola esencia. Y por lo tanto, la realidad y el lenguaje están directamente, ¿no es cierto?, conectados. ¿Ya? Entonces, aquí digamos que la explicación así más pragmática es decir, eh, una silla es una silla y nada más. Y si tú dices silla, nadie entiende otra cosa. O sea, si yo te muestro digamos, este esferográfico, y yo te pregunto qué es esto, todo el mundo me va a decir es un esferográfico, ¿no? Por ahí con ciertos elementos ya culturales, ¿no? Por ahí alguien me dirá una pluma, dependiendo del país de que venga, ¿no es cierto? Un estilógrafo.
qué sé yo, o sea, pero todos tenemos el mismo concepto respecto a esto. Si te muestro una cosa así, tú me vas a decir, eso es un celular, y es un teléfono celular, es un teléfono móvil, pero todos tenemos una interacción entre la realidad y el lenguaje. O sea, no hay digamos, alteraciones en eso. Entonces, esa es una primera cosa que resulta que es clave, ¿no es cierto? Entonces, según este enfoque, las cosas, los objetos, las situaciones, los seres vivos, los fenómenos tienen una característica especial que les diferencia de los otros y que les hace únicos, ¿no? Entonces, les hace únicos, ¿no? Eso, digamos, también es importante. ¿Ya? Y así nosotros, por ejemplo, ya les cito estos dos, pero en la literatura a veces nos dicen, por ejemplo, si queremos saber la esencia de un perrito, por decir algo, todos estarían de acuerdo en que tiene cuatro patas. Sin embargo, existen más seres vivos que también tienen cuatro patas. Entonces, tener cuatro patas no es la esencia del perro, porque no cabría la pregunta, ¿cuál es la esencia del perro? ¿Por qué? Porque otros más van a tener eso. Entonces, ¿dónde está la esencia del perro? No está en una sola característica, sino en un conjunto de características que le hacen ser perro. O sea, es un canino, es un mamífero, es un vertebrado, tiene cuatro patas, está domesticado y así. Entonces, mientras mayor nivel de especificidad sobre una cosa o un objeto tú tienes, le haces más único y por lo tanto es más factible establecer una definición. Esta es una de las razones por las cuales, de hecho, la definición sobre esta palabrita, que para nosotros es tan importante que es el derecho, es tan complicada, porque efectivamente esa palabrita tiene muchos matices, demasiados matices, y no logramos nosotros consolidar en una sola definición global lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Ese es un tema, ¿ya? Entonces, aquí, bajo esta estructura, habrá una definición válida para cada palabra y que se va obteniendo por una intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos determinados en esa expresión, ¿no? Entonces, un perro, sabemos que es un perro por esas características que nosotros no solamente vemos, sino que intuimos, ¿no? Es decir, parece un perro, o parece un gato, o parece un conejo. Son cuestiones asociadas incluso en ese nivel a la intuición. Y la otra, digamos, que nosotros tenemos es el convencionalismo verbal. ¿Ya? El convencionalismo verbal. ¿A qué se refiere este convencionalismo verbal? Se refiere a un acuerdo entre personas para establecer una definición. Entonces, esto es lo que Esto es lo que permite avanzar en realidad a la ciencia, ¿no? Este convenio tiene el objetivo de establecer cuál es la característica que hace únicas a las cosas, a las situaciones, a los objetos, de los seres vivos o fenómenos. Una definición es una palabra que permite saber cuáles son las características estructurales inherentes a una cosa, una situación, un objeto, un ser vivo o un fenómeno. Es decir, una palabra que nos diga qué es aquello a lo que se refiere. Entonces, aquí nosotros, digamos que nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que queremos entender, ¿no? Y esto es lo que hace el convencionalismo. O sea, nosotros finalmente lo que decidimos es que este aparatito se llame teléfono celular y eso. Entonces, si a mí me dicen, no sé, pásame el libro, no te puedo pasar esto, porque convencionalmente hemos acordado que el libro sea esto que está por acá. O sea, esto hemos acordado que se llame libro y esto hemos acordado que se llame celular. Entonces, si te pido el uno o el otro, o si me lo pides también, yo no voy a poder pasarte algo que no corresponde a su esencia, ¿no? A su esencia, a, a su, a su propia contenido inherente a él, ¿no? A esta cosa, ¿no? A este ser, dependiendo de cada caso. Pero en términos generales, tomemos en cuenta que este es una idea
básicamente convencional, ¿no? Entonces hay un convencionalismo verbal y eso nos permite llegar a una definición. Entonces, en derecho, por ejemplo, yo les planteé al inicio del semestre una definición y entonces por el momento nosotros, mientras no hagamos el convencionalismo de cambiarlo, de discutirla, pues esa es la definición que tenemos de derecho y ustedes de alguna manera han aceptado eso porque efectivamente es parte de esta estructura convencional que nos permite llegar a acuerdos mínimos y a caminar hacia adelante, ¿no? Eso en general. Bueno, em, nosotros, digamos que hay algunas cuestiones que dentro de esta cuestión metodológica eh, que deberíamos considerar, ¿no? Digamos que dentro del realismo verbal, o sea, como un punto importante dentro del realismo verbal, habría que considerar que a veces se presentan problemas, ¿no? Para interrelacionar una cosa con una definición o un ser con una definición. Entonces, dentro de los problemas que se pueden presentar es que el enfoque del realismo verbal tiene una fuente de carga empírica. Es muy pragmático, es muy empírico, es decir, es necesario poder comprobar la existencia física de la cosa, del objeto, de la situación o del fenómeno que se pretende definir. Y de ser así, cabría responder preguntas como, ¿ha visto físicamente al derecho? ¿Le ha visto caminar al derecho? ¿Se puede tocar físicamente el derecho o es una construcción abstracta que no existe físicamente? Em, este es un primer problema, ¿ya? Em, la comprobación, digamos que aquí, señor Hernández. Profesor, verá, ahorita lo que usted manifestaba el tema del realismo verbal, Ujú, sacándolo un poco del contexto del derecho y colocándolo en el contexto de ingeniería. ujú. Conversaba yo alguna vez con algún colega ingeniero mecánico también sobre los propósitos de la ingeniería entre Le perdí, esas áreas. le perdí, Eh, ¿Sí? le perdí unos 30 segunditos, le perdí, no le escuché lo Sí, último. ok, perfecto. Le decía que sacando un poco de contexto, del contexto del derecho, el tema Ujú. del realismo verbal y colocándolo en el contexto de la ingeniería. Alguna vez conversaba con un colega ingeniero mecánico y hablábamos sobre los fines de la ingeniería y cómo crea la ingeniería algunos elementos e inventos para la sociedad. Entonces, llegábamos a la conclusión, por ejemplo, de la aeronáutica, ¿no? De la aviónica y todo eso. Entonces yo le manifestaba a él que el ser humano desarrolla la tecnología y todos los elementos mecánicos, los desarrolla, los diseña y los construye sobre la base de lo que observa en la naturaleza. Entonces, un avión lo es el ellas con las alas pueden levantar vuelo, sustentar vuelo, pueden impulsarse, elevarse, descender. Con las piernas ellas se agarran, aterrizan. Entonces, en el avión, las alas serían las alas del avión. El aterrizaje serían las piernas, ¿no? La cabeza del avión sería la cabina donde van los pilotos. Entonces, no sé si desde ese punto de vista tal vez el realismo verbal enfocado desde la ingeniería, ese realismo verbal enfocado en la ingeniería, tal vez un ejemplo sería acertado ponerlo así desde ese punto de vista. Yo lo que le diría es que un poco en el campo de la ingeniería, muy probablemente por ser una rama mucho más empírica que el derecho, resulta más fácil verificar
digamos, esta verbalización de la realidad. Es mucho más sencillo, no reviste mayores problemas porque además todo es medible, o sea, todo es medible. Em, yo, por ejemplo, yo le diría, sí habrá algunos casos puntuales en los que sea esta verbalización de la realidad sea difícil. O sea, se me ocurre a mí que, por ejemplo, el tema de la ley de la gravedad sea complicado, eh, digamos, tener una realidad verbal de eso, ¿no? Porque digamos, claro, usted puede, el avión finalmente como una representación del ave, que es lo que usted perfectamente ha descrito, es algo que existe en la realidad. O sea, usted puede tocar el avión, puede ver las alas, puede tocar el tren de aterrizaje, la cabina. O sea, todo es físico, todo existe, todo tiene nombres técnicos incluso, tiene, o sea, tiene todo. Tiene todo, no es necesario, digamos, la evidencia empírica está ahí. Hay cómo tocarle, y hay cómo verle, y hay cómo medirle y todo lo demás. Pero quizás dentro de la misma ingeniería sí hay Es tangible, elementos, es tangible. claro, es tangible, correcto, es tangible. Pero sí habrá algunos elementos que sean intangibles, que usted no puede dar razón. Por ejemplo, la altura, por ejemplo. Se puede tocar la altura del avión, puede tocar la velocidad del avión, la resistencia del aire, por ejemplo, la gravedad que digamos, ejerce ahí una suerte digamos, no sé qué palabra utilizar, pero, o sea, la gravedad que, digamos, le forza a utilizar motores, eh, ¿no es cierto?, a la aeronave. Ahí sí hay elementos, me parece, que son difíciles de definir, son menos, ¿no? Lo que pasa es que en el derecho, al ser una ciencia tan filosófica y al tener digamos, un enfoque tan, digamos, epistemológico, que es más una construcción social, sí se hace más difícil. O sea, es complicado, por ejemplo, llegar a definir un derecho, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo tengo derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a todo lo demás. Y si bien es cierto, por ejemplo, si me dicen derecho a la salud, si bien es cierto, yo puedo, o sea, es tangible ver una cama de hospital o el hospital mismo, los instrumentales, los médicos y todo. Pero el que yo tenga derecho a acceder a eso no es algo tangible. O sea, mi derecho a ir al hospital no es algo que yo puedo tocar, ni ver, ni decir esto es de color verde o es de color blanco. O sea, no es perceptible por los sentidos. Y eso, digamos que esa es una primera cosa que a veces, claro que reviste ciertos niveles de dificultades para enfocar, siguiendo estos principios tradicionales metodológicos, un concepto. Entonces, eso también coadyuva para dificultar la conceptualización en materia del derecho. Por eso es que a veces, como decía García Maínez, por eso es que a veces ellos optan por la solución más fácil, pues, que es decirnos, ¿sabe qué? No se haga bolas. El derecho es indefinible, indefinible. No hay cómo definir. Entonces, yo puedo seguir incluso un modelo aristotélico, ¿no es cierto?, tradicional, convencional, basado en la experiencia y en la experimentación y obviamente en la demostración. Y sí, puedo llegar y concluir que no es posible asignar al derecho un género próximo ni una diferencia específica, claro, porque efectivamente un derecho subjetivo yo no lo puedo ni tocar, ni ver, ni oír, ni saborear, ni... Entonces, digamos que eso sí se mantiene en el campo de lo etéreo, ¿no? Y es por eso quizás una de las razones por las cuales se hace tan difícil definir la ciencia del derecho de otras ramas. No sé si eso le contesta un poco, digamos, no era Sí, tanto sí, una pregunta, pero sí, claro, un clarito. intercambio. Chévere, ok. Bueno, y otra cuestión que parece dificultosa en el campo del derecho con este realismo verbal es que solo es posible hablar de una esencia, no de esencias.
ya que si utilizamos el plural esencias, estaríamos tratando solo con características, que en muchas de las ocasiones son comprendidas por varios objetos o fenómenos. Esta es precisamente la crítica en que se basa la tesis de indefinición de García Máinez. O sea, aquí muchas veces no se puede hablar de esencias, porque si no serían características. Entonces, aquí, por ejemplo, cabe esta idea que estaba en la suma de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, para él, fíjense ustedes, él cuando define a la persona, a una persona, él le define por una esencia, o sea, algo que le hace diferente de todas las demás especies, ¿no? De las especies de seres vivos. Porque si nosotros nos podemos a comparar, por ejemplo, el ser humano tiene varias características que son similares a las de otros mamíferos, o sea, a otros mamíferos somos similares. Por ejemplo, tenemos ojos, tenemos pelo, tenemos narices, tenemos extremidades, pero otros mamíferos también tienen lo mismo. Entonces, digamos, nosotros no podemos decir, por decirles algo que aprendemos en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son las partes del cuerpo? Le enseñan a los niños desde chiquitos, le dicen cabeza, cuerpo y extremidades. Cabeza, cuerpo y extremidades. Eso le enseñan al niño desde pequeñito, ¿no? Desde pequeño le enseñan, esas son las partes principales del cuerpo. Pero uno se pone a pensar que cabeza, cuerpo y extremidades tienen muchos animales. Entonces no es la esencia. Entonces Santo Tomás de Aquino, ¿qué decía? La esencia del ser humano es su alma, el alma. De ahí viene toda esa dicotomía entre cuerpo y alma, ¿no? Que ha sido tan peleada y tan cuestionada y tan discutida, ¿no? Tan debatida, el cuerpo y el alma. Entonces, claro, Santo Tomás de Aquino no encuentra la esencia en el cuerpo, la encuentra en el alma. Entonces, él lo que dice es, claro, los seres humanos tienen alma, los animales no. Los animales no tienen ese soplo de vida, como ya depende de cada religión le va definiendo, pero digamos, él encuentra eso, ¿no? Como una forma, digamos, diferenciadora, ¿no? Como una esencia, ¿no? Porque como estamos planteando, si hubieran varias esencias, ya no serían esencias, serían características, ¿no? Y las características por lo general no definen a un ser o una cosa, porque efectivamente hay otros que tienen exactamente lo mismo. Entonces, esa es una segunda idea. Y con eso, digamos que hay estos cuestionamientos hacia lo que significa esta teoría de la indefinición, ¿no es cierto?, de García Máinez, del mexicano, ¿no? Que les planteaba, y de otros autores también, ¿no? Ahora, en el convencionalismo verbal, como enfoque metodológico, aquí, en cambio, existe la ventaja de que es posible adaptar la definición a las necesidades imperantes de la sociedad en un momento y espacio determinados. Como decía la señorita Igloa, claro, que decía ella, y es una cosa súper correcta, decía, he visto un montón de definiciones, pero todas las definiciones tienen un problema práctico, que es que están incompletas o que no están bien hechas, no están bien armadas, ¿no es cierto? Eso es lo que decía. Y entonces, claro, ¿cómo nosotros superamos ese problema? ¿Cómo harían ustedes para, digamos, supóngase que yo pongo un examen en el que digo, bueno, todos van a definir qué es el derecho y todos en sus propias palabras. Y aquí me llegan un montón de definiciones y revisamos todas y a todas les vemos un pero. No es que aquí ha puesto tal cosa y eso no es correcto y aquí también esto tampoco es correcto y esto no sé qué y esto está incompleto y lo que sea. ¿Cómo solucionaríamos el tema de la definición del derecho para esta clase, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo lo haríamos? Señorita Yagloa. Justo lo que había mencionado anteriormente respecto a que podemos crear
en este entorno, ahorita en clase podemos crear un concepto de acuerdo a los diferentes planteamientos, porque de uno va a haber algo que sí está bien, que sí es correcto, de otro que, y entonces vamos armando un concepto del cual se acerque más a la definición de derecho. Yo creo que ese sería un buen camino. Correcto, es un gran camino, ¿no? Es el camino de la ciencia, ¿no? Es el camino de la ciencia. Entonces nos ponemos de acuerdo en, digamos, cuál va a ser la definición, todos aportamos, hacemos una votación y decimos, bueno, aquí, para esta clase el derecho va a ser tal cosa. Y definimos, acordamos, y entonces hacemos lo que hemos dicho nosotros mismos, que es parte del enfoque metodológico, llegamos a un acuerdo para establecer una definición, que es el famoso convencionalismo verbal, ¿no? Esto, o sea, créanme que esto es una cuestión que se hace a nivel técnico-científico muchas veces. Fíjense ustedes que una- uno de los uno de los mayores riesgos que corre el planeta en estos años, en estos días, está relacionado con el cambio climático derivado del calentamiento global, ¿no? Del incremento de temperatura a nivel global. Y claro, cómo saber cuánto es peligroso y cuánto, digamos, cuál incremento de la temperatura es el que se necesita frenar, o sea, hasta cuánto se debería impedir que aumente la temperatura. Bueno, se ha llegado a 2,4, si no me equivoco, grados centígrados de incremento de temperatura. Entonces se ha dicho que si la temperatura global incrementa anualmente a más de 2,4 grados centígrados o en más de 2,4 grados centígrados, pues realmente vamos a tener un problema. Pero ¿cómo llegamos a ese número? O sea, esa es la gran pregunta, ¿cómo se llega a ese número? ¿No? Porque muchos técnicos dirán cosas diferentes. Algunos ya con 1 grado centígrado ya estarán, digamos, retorciéndose, ¿no? De preocupación. Y habrán otros que dirán, no, o sea, no importa, 5 grados estará bien. Entonces, claro, hay muchas posiciones y muchas diferencias. ¿Cómo llegas a, digamos, a establecer cuánto es? Pues es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, obviamente razonado y todo lo demás, pero finalmente termina siendo un acuerdo. Entonces, el convencionalismo verbal, como enfoque metodológico, nos muestra la ventaja de que es posible adaptar la definición a las necesidades imperantes de la sociedad. Entonces, este tiene como ventaja, ¿sí? Permite, ¿no es cierto?, adaptar las, digamos, ya, ¿no es cierto? Entonces, permite adaptar las necesidades, adaptar, comí ahí algo. Ya. Doctor, Por favor, señor Hernández. aquí en el convencionalismo verbal, trayendo eso un poco a los organismos institucionales, podríamos identificar que el convencionalismo verbal se lo puede materializar en la Asamblea Nacional cuando los asambleístas se ponen de acuerdo para establecer y definir, para legislar, No ¿verdad? podía haberme dado un ejemplo mejor. Exactamente. Exactamente. O sea, ese es el lugar por excelencia en el que el Estado de Derecho logra el convencionalismo verbal. En la Asamblea, sí. Es quizás el mejor ejemplo de todos, ¿no? Pongámosle por ahí. Correcto. Y así es como, porque la ley es una convención, ¿no? Finalmente, ¿no es cierto? La ley es una convención. Eh, y es eso, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, Carlos Santiago Nino, que era uno de los autores que les mencionaba, decía que la relación entre el lenguaje y la realidad es arbitraria, ¿no? Porque lo establecen los seres humanos, aunque exista al respecto un acuerdo consuetudinario para el uso del lenguaje, pero lo establecen los seres humanos, por lo tanto, tiene características arbitrarias y el modelo
obviamente metodológico es utilizado, ¿no es cierto?, para, digamos, crear la ley. La ley en el fondo, fíjense ustedes, va a ser definitivamente digamos, un convencionalismo, ¿no? Entonces ya vemos, el derecho y la definición no es tan sencillo, representa un esfuerzo significativo. Nosotros tendremos que decir que no todas las definiciones son correctas, pero tampoco no todas las definiciones son incorrectas. Siempre hay puntos medios, siempre hay cuestiones parciales. No se puede hacer primar una definición sobre otra, un concepto sobre otro, un elemento sobre otro, porque generalmente no todos son completos, como digo, y no todos son completamente precisos. Y aunque existen algunas teorías que formulan una respuesta a la pregunta, ¿qué es el derecho? La teoría que mejor define el fenómeno jurídico es la propuesta probablemente por Miguel Reale, que es la tridimensional del derecho, que es lo que estamos viendo ahora, que estudia el derecho desde estas tres dimensiones: fáctica, normativa y axiológica, y que vamos a continuar viendo la próxima clase y digamos, armándola. Eso es básicamente por hoy, guaguas. No se olviden, por favor, hasta el día viernes 24 les voy a dejar abierto a partir de mañana, pero no hoy. A partir de mañana les dejo abierto el campus virtual para que rindan el examen 4. Ojo, ¿no? Como todos esos exámenes 4. Los que ya tienen los tres exámenes, es decir, los dos más el control de lectura, no tienen que hacer nada. Si quieren, rinden, porque esa nota puede reemplazar alguna nota baja que tuvieron. Les fue mal en el control de lectura, bueno, rinda, y si le va mejor, le tomo esa nota, si no, no pasa nada, no le tomo en cuenta, ¿ya? Entonces, hasta el viernes les voy a dejar abierto, pueden rendirlo a cualquier hora, ¿no? Por esta ocasión, ojalá ya nos igualemos y tal, y ya no tenga que tomar así como, no me gusta mucho tomar fuera del tiempo. Pero bueno, tenemos hasta el viernes y ahí ustedes verán. El que quiere lo hace para mejorar sus notas, sus calificaciones. El que no, pues tampoco es un problema, ¿no? Eso es, guaguas. Preguntas, por favor. Nada. Profesor, Ninguna, doctor. profesor, una Dígame. pregunta. Este último examen, que es opcional para los que ya tenemos las tres notas, ¿está sobre la base de toda la recopilación de toda la materia o de esta última Sí, clase nomás? sí, es de toda la materia. Es de toda la materia. Ah, ya, ok, perfecto. Ya, eso sería. Muy bien. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Que pasen bien. Cuídense. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos, doctor. Gracias. Ya te veo. Ya te chequeo. Dame un segundito. Licenciado, Dígame. disculpe, yo no pude rendir la evaluación de la semana pasada. Ya. Puede tomar este examen de recuperación No hay en ningún lugar de eso. problema. No, no Ok, habría ningún problema. gracias. Ok.